Dios bendiga sus vidas, hermanos, en el amor de Cristo Jesús. Bueno, el tema que voy a hablar ahora, hermanos, es un tema muy edificante para la iglesia. Más en estos tiempos finales, estos tiempos postreros, donde en la iglesia ha entrado con su astucia el hombre. Es muy importante, hermanos, que podamos nosotros discernir, que podamos nosotros conocer en realidad si nuestro pastor, nuestro ministro, nuestro maestro está predicándonos el verdadero evangelio. Es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empezó a predicar su evangelio, nos advirtió claramente, advirtió por medio de su palabra a los apóstoles, a sus discípulos, de la entrada de falsos profetas. Guardaos, nos dijo el Señor, guardaos de los falsos profetas. Entonces nosotros tenemos que discernir, pero tenemos que discernir por medio del Espíritu Santo. Solamente así nosotros podemos darnos cuenta en realidad si nos están predicando el verdadero evangelio. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo también nos advierten de la entrada de estos hombres a la iglesia. ¿Sí? En la actualidad, en la iglesia hay tantos hombres que se han constituido, ellos solos se han puesto como ministros, como pastores, pero ellos mismos se han puesto el sello de pastores, de ministros. Y desgraciadamente los congregantes, pues por no conocer la palabra, por no escudriñar la palabra de Dios, son engañados y arrastrados por estos hombres. Estos hombres han entrado encubiertamente, y al decir encubiertamente, han entrado sigilosamente, cautelosa, ¿sí? Maquillando el evangelio, y para que el congregante pues no encuentre algún error en su evangelio. Dice la palabra que en estos tiempos entrarán como vestidos de ovejas, pero en realidad son unos lobos rapaces, ¿sí? Predicando un evangelio vano, infructuoso, predicando un evangelio totalmente superficial, predicando un evangelio cómodo, un evangelio totalmente carnal, con palabras destructoras, con palabras infructuosas. Chequemos, hermanos, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, cómo el apóstol Pedro exhorta a la iglesia para los tiempos finales de la entrada de estos hombres. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que discernir, pero tenemos que discernir a la luz de la palabra para darnos cuenta en realidad si somos engañados o si en realidad estamos escuchando el verdadero evangelio. Chequemos en el libro de Apóstol, hermano, y dice así la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos de los congregantes, muchos de los que se congregan en una iglesia seguirán sus desilusiones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia estos hombres, hermanos, escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Y por avaricia harán mercadería, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El hombre ha entrado con su astucia. En la actualidad se ha predicado un evangelio próspero, un evangelio de prosperidad. Y por este evangelio muchas personas son arrastradas a este camino que los lleva a la perdición. Hermanos, ¿quién no quiere un Jesús que le dé un carro? ¿Quién no quiere un Jesús que le dé salud? ¿Quién no quiere un Jesús que le dé prosperidad? Todos queremos eso. Pero el fundamento de la palabra no es eso, hermano. El fundamento de la palabra es que nosotros tenemos que conocer a Dios a plenitud y en realidad recibir esa bendición, pero una bendición espiritual, hermano. Las bendiciones de Dios son espirituales. El mayor milagro que puede recibir el hombre, la mayor bendición que puede recibir el hombre, es que sea un hombre nuevo, un hombre que ha muerto a su maldad, un hombre que ha renunciado al pecado. Ese es el mayor milagro y la bendición que podemos recibir. Este evangelio de prosperidad trastorna, perturba a las personas. Estos hombres han entrado con avaricia, haciendo de mercadería del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos buscan ser prosperados y es lo mismo que a ustedes les están enseñando, prosperidad. Lo que ellos desean y anhelan, también ustedes lo van a desear. Si un pastor les predica de santidad, de que tienen que renunciar al pecado, también ustedes van a recibir eso. Y van a ser enseñados por estos pastores a que tienen que renunciar al pecado y a vivir una vida de integridad, de rectitud, de santidad. Una nueva vida y no la vida que están viviendo en este momento. Estos pastores hablan de palabras, de palabrería, de palabras vanas, sin fruto de salvación. Al decir el apóstol Pedro que predican palabras destructoras, son palabras que carcoman los huesos, el alma. Poco a poco los están enviando al infierno. Poco a poco están destruyendo sus vidas, creyendo en este tipo de evangelio autónomo, próspero. No, hermano, yo lo invito a que se refugie en las Escrituras, a que indague las Escrituras. También vemos en el libro de Timoteo, hermanos, también nos habla de estos hombres que predicaban un evangelio también totalmente falso. Estos hombres habían recibido la verdad, el conocimiento de la verdad, pero estos hombres se desviaron de la verdad, predicando un evangelio a su manera. ¿Por qué? Por la avaricia. El mundo influyó en sus vidas. El mundo los trastornó. El mundo los ha desviado. Hablo de estos hombres, de Fileto y Himeneo. Estos hombres se desviaron, conocieron la verdad y se desviaron totalmente, predicando un evangelio cómodo para que la iglesia viva cómoda con sus pecados. Checamos lo que dice en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, 2:14, empezamos de ahí. Cómo el apóstol Pablo exhorta a Timoteo de estos hombres Fileto y Himeneo, desviándose de la verdad. Chequemos lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 2:14 al 19. Recuérdales esto
exhortándoles, decía el apóstol Pablo a Timoteo, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino para que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estos hombres, hermanos Fileto y Himeneo, predicaban un evangelio cómodo, un evangelio donde la iglesia podía vivir una vida de libertinaje. Ellos predicaban un evangelio que nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, ya la iglesia era salva, que nuestro Señor Jesucristo ya había hecho todo en la cruz, que ahora nada más con creer, con que invocaran el nombre de Cristo, que creyeran en Cristo, serían salvos, sin predicarles un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de arrepentimiento. O como lo hacen ahorita los pastores en la actualidad, recibiendo a Cristo por medio de una oración en tu corazón, eres salvo, sin tener frutos dignos de salvación, sin tener una vida de integridad, sin ver frutos de esos, sin ver fruto de arrepentimiento, sin ver las obras de ese arrepentimiento. Estos hombres se volcaron totalmente a la mentira. Y es lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad estos pastores predican un evangelio cómodo, donde el congregante puede vivir una vida a su manera, que ya Cristo hizo todo, que ahora tú puedes vivir cómodo con tus pecados. No, hermanos, no. Dice el Señor que Él conoce a los suyos, y al decir que Él conoce a los suyos, conoce a ellos, a los suyos, porque ellos ya renunciaron, ya han muerto a su pecado, ya viven una vida de integridad, de rectitud, de santidad, son hombres nacidos de nuevo. Ahora, todo aquel que invoca al Señor, todo aquel que quiere acercarse al Señor, dice la palabra que tiene que renunciar al pecado, que tiene que apartarse de la iniquidad. Él conoce a los suyos y todo aquel que quiere acercarse a Él, y que todo aquel que quiere seguir sus pisadas, que quiere seguir el camino de la salvación, que aquel que lo invoque, que tiene que renunciar al pecado, tiene que apartarse de la iniquidad, porque solamente así puede ser salvo. Y estos hombres, Himeneo y Fileto, estos hombres predicaron que la resurrección ya había pasado, que ellos ya eran libres, sin tener frutos de un arrepentimiento sincero. Vivían cómodos con sus pecados, todo por la avaricia, todo por agradar al hombre. Yo los invito, hermano, a que pues profundicen la Escritura, indaguen las Escrituras. Estamos en los tiempos finales y pues estos hombres han entrado con su astucia a la iglesia, destruyendo cada alma, enviándolos al infierno. Y no se dan cuenta porque no escudriñan la palabra, no la indagan, hermano. Es muy triste, la verdad, lo que está pasando en la iglesia, pero bueno, estos hombres son predestinados para hacer el mal. Pero tenemos las Escrituras.
Tenemos las Escrituras para que nosotros nos demos cuenta si en realidad estos hombres están predicándoles un evangelio verdadero. Sí. Estos hombres viven de las personas, ¿sí? Viven de ellos. Guíen a sus hijos por buenos caminos, enseñándoles el verdadero evangelio, hermanos. Dios los bendiga en el amor de Cristo. Amén.